Muy bien. El día de hoy vamos a trabajar, igualmente damos inicio con la octava unidad. Por lo tanto, como damos inicio a la octava unidad, bien, vamos hoy a trabajar con el topic número 27. ¿Qué indica el topic número 27? Indica lo que es la temática de la biodiversidad y áreas naturales protegidas. Bien, fíjense, aquí en el Perú hay muchísimas áreas protegidas, ya en la cual se buscan, en este caso, ese territorio, cuidarlo o protegerlo con la intención de que las futuras generaciones también logren gozar de esa área como tal. Bien, es lo que vamos a ver nosotros el día de hoy. Y la biodiversidad se caracteriza por tres etapas muy básicas, bien, en la cual nosotros, e igualmente en el Perú, ya, por indagarlo como tal, el Perú es un país mega diverso, es decir, que hay mucha diversidad tanto de especies, de flores, entre otros. Igualmente nosotros en el mundo existe una biodiversidad, es decir, una diversidad de vida. El término bio es vida, diversidad, muchísimas, en este caso, muchísimas diversidades que pueden, en este caso, convivir como tal. Bien, es el día del topic 28, número 27, sobre la biodiversidad y áreas naturales. La competencia, trabajar en la competencia indaga, ya con las respectivas capacidades, bien, y el día de hoy es, bueno, la meta de nosotros es conocer la biodiversidad y áreas naturales protegidas, en este caso del Perú, bien. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la biodiversidad, nosotros la definimos como toda la variedad de formas de vida y las diversas especies de flora y fauna, así como los ecosistemas y sus procesos ecológicos. Ese es el término que nosotros derivamos de lo que es la concepción de, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en este caso, de la biodiversidad como tal. Es el término en la cual la misma temática lo involucra. Variedad de formas de vida, las diversas especies tanto de flora, de fauna, ya, así como los ecosistemas y los procesos ecológicos. Bien, atentos aquí. Asimismo, es un concepto que incluye tres niveles diferentes según el convenio de la diversidad biológica. Por lo tanto, para que pueda existir una biodiversidad, en este caso, o una diversidad como tal, también como le decimos, o una biodiversidad, ya los dos términos adaptables, nosotros debemos manejar tres también términos en la cual, donde se establece lo que es el convenio de diversidad biológica para que exista como tal una diversidad correcta, una diversidad adaptable, una diversidad ponderable, es decir, donde nosotros podemos visualizar la cantidad específica de lo que son las áreas o la diversidad biológica como tal. Bien. La primera, el primer nivel es, hablamos de lo que es la diversidad genética. Bien, cuando nosotros hablamos de diversidad genética es que comprende la variabilidad dentro de las especies de las plantas, los animales y los microorganismos. Bien, la diversidad genética se refiere a qué características heredables dentro de las especies, poblaciones, entre poblaciones distintas, y uno de los ejemplos más resaltantes es la papa. Ya recuerden que aquí en el Perú, ¿cuántas variedades de papa existen? Muchas. Más de 1000. Más de 1000 variedades de papa, por ejemplo, aquí en el Perú. Ya, pero aproximadamente en todo el mundo como tal, existe lo que nosotros decimos una cantidad específica o aproximada de 5500 variedades, imagínense, para las 210 especies conocidas y 2000 que son cultivadas actualmente. Es decir, que aquí en el Perú es el país donde más se cultiva el distinto. Tenemos yungay, amarilla, indistintamente el tipo de papa que nosotros aquí, de la cual se pueda verificar. Bien, entonces la primera, por ejemplo, el convenio en los niveles diferentes, para que exista una diversidad biológica, debe existir una diversidad genética. Bien, que son los rasgos característicos heredables más resaltantes de especie a especie. Muy bien. Luego encontramos lo que es la diversidad específica. Cuando nosotros hablamos de diversidad específica, nosotros hablamos de que expresa el número de especies existentes en un lugar determinado, debido a que es la forma más utilizada de medir la diversidad biológica. Generalmente se asocia biodiversidad con un nivel jerárquico. Por ejemplo, el árbol de quenual, ya, aunque también se le denomina como queñua, de quiguña, ya, o pulipés, ya tiene 28 especies distintas. Es decir, que desde uno macro, que es el árbol de la quenual, ya derivan muchas otras especies como tal. Es decir, entre la diversidad
específica, muy distinta a lo que nosotros denominamos la diversidad genética. Aquí se pueden evidenciar que en la específica nosotros podemos visualizar lo que nosotros denominamos que hay un orden de jerarquía, es decir, que desde una especie pueden nacer muchísimas otras más. Bien, luego, y por último, para este convenio de diversidad biológica, existe lo que es la diversidad de ecosistemas. Bien, cuando nosotros hacemos referencia a la diversidad de ecosistemas, se refiere a los diferentes tipos de hábitat, comunidades y paisajes. Recuerden que hay muchísimos tipos de ecosistemas. En este caso, por ejemplo, en decirle uno el terrestre o el acuático o el mixto. ¿Se recuerdan cuando vimos los tipos de ecosistemas? Bien, ahí conviven muchísimos niveles globales, regionales, nacionales, ejemplo, el sistema de clasificación de las zonas de vida, los sistemas ecológicos de los Andes del Norte y el centro de los Andes. Bien, es lo que se denomina en este caso donde albergan más de diversidad de ecosistemas. Bien, aquí fíjense que estas son las tres características o las tres diversidades que se pueden plantear para decir que existe diversidad biológica como tal. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos, en este caso, tenemos diversidad genética, son caracteres heredables, recuerden, ¿ya? Luego la diversidad específica es donde uno en nivel jerárquico predomina, desde uno nacen muchos más y tenemos lo que es la diversidad de ecosistemas, ya en la cual donde conviven muchos otros, en este caso, muchas otras poblaciones como tal. Bien, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Pregunta? No, profe. No, profe. Muy bien. Ok, entonces, continuamos entonces. Aquí tenemos, de acuerdo a estas tres imágenes que ustedes observan, ya vamos a ubicar dónde existe la diversidad específica, dónde existe lo que es, en este caso, lo que nosotros hemos visto, diversidad de ecosistemas, ya, y lo que tenemos la diversidad genética. Fíjense, vamos a colocarle nombre. Por ejemplo, a la imagen A, ya déjenme para volver a entrar aquí y volver a ingresar. La imagen A, ya esta, por ejemplo, esta es la imagen A. Vamos a colocarle la imagen A. ¿Qué es? Diversidad de ecosistema, diversidad biológica, ¿ya? ¿O qué otro tipo de diversidad que hemos visto? ¿Cómo le colocaríamos el nombre? ¿Qué creen ustedes? De lo que hemos visto, retomo nuevamente. De los tres tipos para que exista la biodiversidad, tiene que tener tres niveles, pasar por tres niveles, genética, específica o ecosistema. El primer dibujo será genética, específica o ecosistema. El primero sería genética. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué genética? Porque es un cultivo. Ajá, porque recuerden que en la genética son caracteres heredables. Es decir, ustedes de una planta, no me van a decir, por ejemplo, genética. Genética. Ajá, por ejemplo, en este caso, cuando nosotros ubicamos los aspectos más ponderables, ustedes no me van a decir que en este caso del choclo nacen manzanas. Pregunto yo. Del choclo nacen manzanas. ¿Ah? Ya, del choclo, aquí lo coloqué del choclo, lógico que van a ser choclo, de manzana a manzana, entre otros. Son rasgos característicos que les van heredando. Por eso que se le dice genética, rasgos característicos que se van heredando como tal. Bien, el segundo, ¿qué será? ¿Específico o ecosistema? ¿Qué será el segundo? ¿Ecosistema? No. Específico. Físico. De un animalito, como por ejemplo, ¿qué se asocia a este? ¿Qué se nos viene en mente cuando vemos? Un canguro. A canguro, se viene otro, lo que se denomina en otro tipo de animal. Ya muchísimos, recuerden los que son marsupiales, bien, la cual almacenan su bolsita para criar nuevos individuos, por eso que se le dice que son genética no específica, ya, porque aquí predomina que de uno, ya, que de uno nacen otra serie de animales, por ejemplo, bien, por ejemplo, un canguro nacen otros tipos de animales como tal.
o en este caso predominan otros animales de uno, ¿bien? Y por último, ¿cómo sería el último? Ecosistema. Ecosistema, bien, sea acuático, sea terrestre, entre otros, aquí conviven, recuerden que es el medio, el ecosistema es donde conviven todas las especies como tal, todas las especies, bien, recuerden que se benefician desde micro a nivel macro, necesitan para agua, necesitan para la casa, para comer, para sustentarse, entre otros como tal, bien, se fijan como tal, bien. Voy borrando por aquí. ¿Alguna pregunta? Entonces, genética, rasgos característicos de especie a especie. Específica, donde predomina el primero la jerarquía. De uno nace otro. Por ejemplo, el árbol nacen muchísimas otras más, descendientes más. Bien, y en este caso el ecosistema es una diversidad donde se desenvuelven todos los animales en un medio específico. Bien, ¿por qué nosotros debemos conservar la biodiversidad? ¿Qué me pueden decir acerca de eso? ¿Por qué debemos conservarla? Debemos conservar la biodiversidad para poder nosotros vivir, porque en sí está la flora y fauna ahí incluido, y sin eso nosotros no podríamos vivir. Ya, muy bien. Fíjense que en la biodiversidad es importante, porque es correcto lo que dice nuestra compañera. Dice, recuerden que la biodiversidad va a predominar siempre y cuando nosotros la cuidemos. Bien, si nosotros cuidamos o nosotros pertenecemos a también esa parte de la biodiversidad, lógico que nosotros debemos cuidarlo. Bien, es decir, ¿cómo nosotros debemos cuidarlo? Porque recuerden que es el sustento directo de muchas familias. Ya recuerden que lo que son los ecosistemas, como por ejemplo el mixto, donde dependen mucho las poblaciones selváticas, donde consumen el agua, ya de la cual que se obtiene, ya los alimentos a través de la siembra, de los animales a través de la caza, ya, y a su vez siempre se busca nivelarlo lo que es el consumo regulado. Si nosotros, lamentablemente, seguimos deteriorando, seguimos mandando animales en peligro de extinción, ya como tal, o seguimos enviando, por ejemplo, animales a la lista de animales en peligro de extinción, nosotros vamos a evidenciar que nuestros hijos, sus nietos, sus bisnietos no van a poder disfrutar animales como ustedes han visto. Ya, porque recuerden que ustedes, a su vez, la biodiversidad contribuye a que futuras generaciones tengan también lo que nosotros hemos conocido como tal, a través de los avances tecnológicos, de la cultura, entre otros. Por eso que tiene gran importancia como tal. Bien, hay muchas especies en peligro de extinción y por eso que muchos, cada vez ecólogos, buscan la forma de evitar que estos animales se extingan totalmente, porque se buscan las alternativas apropiadas para ubicar en algunos casos lo que son alternativas que puedan generar o puedan ser sustentables para que, para que en este caso algunas especies no se extingan como tal. Por ejemplo, los anfibios son los que están más amenazados y el estado de las especies de coral es el que más se está deteriorando más rápidamente. Se estima que cerca de un cuarto de las especies vegetales está en peligro de extinción, imagínense. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, recuerden que las ranas, dando un ejemplo, que las salamandras, entre otros, necesitan lo que son el agua como tal. En algunos casos, la sequía por el calentamiento global ha contribuido a que ellas no se estén reproduciendo como se reproducían anteriormente. Bien, fíjense por qué nosotros debemos conservar como tal. Cuando nosotros hablamos también, ya hablamos de biodiversidad, ahora vamos a lo que es a tocar lo que son los términos de áreas protegidas. Fíjense, áreas protegidas son territorios en la cual el mismo estado, por ejemplo, el estado peruano, si nos vamos aquí al estado, o los estados buscan cuidar esa porción de territorio para que futuras generaciones también gocen, vean, también disfruten de esos espacios como tal. Bien, estas son las 10 áreas naturales protegidas más visitadas si nos vamos al Perú. Por ejemplo, Machu Picchu. Machu Picchu, recuerden que es una de las 7 maravillas del mundo.
por la cual el Estado ya o la región del Cusco buscó la alternativa de evitar que muchos, por eso que porque muchos era a veces el turismo desmedido, ingresaban a esas poblaciones y lo deterioraban. Ahora que se ve desde arriba todo lo que es el monumento ya o en la maravilla como tal de Machu Picchu, porque buscan para que sus hijos, sus nietos, entre otros, disfruten también de esa maravilla del mundo. Las Islas Ballestas, bien, la Reserva Nacional de Paracas, el Parque Nacional de Huascarán, la Reserva Nacional del Titicaca, el Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho, el Parque Nacional de Tingomarí, la Reserva Nacional de la Chaca, entre otras reservas o áreas protegidas en la cual se busca que el mismo Estado determine la protección para el cuidado apropiado de los demás áreas protegidas. Entonces eso es lo que significa. Por eso que dentro de las áreas protegidas existen mucha biodiversidad. Por ejemplo, en las Islas Ballestas o en Paracas, fíjense que hay muchas poblaciones de un ecosistema acuático, en este caso de leones marinos, lobos marinos, de pingüinos, entre otros, donde albergan ese sitio establecido. Y por eso lo buscan la protección para el cuidado apropiado de las nuevas generaciones, de que ustedes, sus nietos, sus hijos, disfruten de estas reservas o estas áreas naturales protegidas. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna consulta? No. Ninguna, muy bien. Fíjense, vamos a observar dos videos, bien, vamos a observar dos videitos que necesito que de parte de ustedes sean analíticos y reflexivos y aparte participativos, bien, en estos enlaces. ¿Y qué vamos a realizar para que quede aquí directamente en el video y se observe? Vamos a realizar un mapa mental por Meister, ya activando conocimientos acerca de cerca de la biodiversidad que abarca y algunas de las áreas naturales protegidas como tal. Bien, para poder avanzar en este caso.